Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vengo a darles a conocer durante el 10 clases diferentes temas de comunicación y lenguaje. Mi nombre es Juan Alexander Morales Carlos, perteneciente a la Facultad de Humanidades de sección Quiché. Pues en este tiempo les voy a dar a conocer sobre lo que es el tema del cuento. Pues aquí dice que el cuento es una narración breve cuando cre- breve creada por uno o más o varios autores. ¿Qué quiere decir esto? De que un cuento cualquiera lo puede hacer, ya sea yo o ustedes que están viendo esto pueden realizar un cuento. Aquí dice basada en hechos reales o ficticios. Quiere decir que un cuento puede ser elaborado por experiencias que nosotros vivimos o cosas que nosotros imaginamos. Dice, un cuento se caracteriza por su corta extensión, pues debe ser más corto que una novela. ¿Qué quiere decir esto? De que los cuentos siempre deben de ser de menos texto que una novela, ya que la novela tiende a extenderse mucho y todo eso, pero un cuento debe de ser corto. Piensa la siguiente diapositiva. Las características que debe de tener un cuento son, las narraciones deben ser breves en prosa de hechos inventados. ¿Qué quiere decir esto? De que las narraciones que deben de hacer deben ser breves, que no sean tan largas para no aburrir a los lectores. Va ahí en el otro donde dice aparecen pocos personajes y un argumento muy breve. Esto quiere decir de que en los cuentos pocas son los personajes que deben de aparecer, ya sean una o dos, pueden realizar un cuento muy bien. Y el cuento se caracteriza por tener dos grupos. Dice que los populares que son anónimos y de transmisión oral. Esto es lo que les decía hace rato, de que cualquiera puede realizar un cuento sin importar de dónde sea. Y siempre se transmite de transmisión oral. Por ejemplo, cuando yo creo un cuento y sin necesidad de que yo lea un libro, ya lo tengo en la mente, pues yo puedo transmitir ese cuento a través de mi experiencia, ¿verdad? Entonces, y sobre los literarios, dice que son autores conocidos y de forma escrita. Esto más que todo se refiere a los libros, ya que son cuentos que están escritos por autores muy reconocidos y que ellos han plasmado su cuento en un libro. Los personajes que aparecen en un cuento. Están los personajes principales. Aquí dice que los personajes protagonistas son quienes llevan a cabo las tareas más difíciles y de sus acciones depende la mayor parte de la historia. Esto quiere decir de que este, un cuento siempre se va a relacionar durante toda su trayectoria en un personaje principal. De él va a depender se va a desarrollar el cuento. Y los personajes secundarios son quienes acompañan al personaje principal a ejecutar ciertas acciones. ¿Qué quiere decir esto? De que en el cuento siempre está el actor principal y están los secundarios. El secundario son los que rodean al cuerpo, al personaje principal, ya sea para ayudarle a ciertas cosas, para que la historia sea o llegue a tener ese objetivo que el autor tiene. Y por último están los personajes incidentales, que tienen poca aparición en la historia. Su presencia en la narración no es importante. ¿Qué quiere decir esto? De que no importa de que estos personajes ya sea cambien o desaparezcan, pero no influyen en la trayectoria del cuento, sino que son personajes como que si de relleno, por decirlo así. Aquí a continuación le tengo un cuento que se llama El Grillo Pepe. Lo vamos a pasar leyendo para ya después al finalizarlo ir distinguiendo cuáles son los actores
principales, secundarios y los que no tienen de mucha relevancia. Dice, había una vez un grillito que se llamaba Pepe. Pepe cantaba todos los días en la ventana para que la gente que pasaba por la calle y quedaba a admirarlo. Un día el grillito fue a cantar como todas las mañanas. Se dio cuenta que no podía, se había quedado sin voz de tanto cantar. El grillito Pepe se puso muy triste porque no podía cantarle a la gente. Entonces decidió visitar al doctor. Como no podía hablarle, quiso contar al doctor lo que le pasaba, haciendo muecas y señales, señalándole su garganta, pero el doctor no le entendía nada. Entonces le escribió en un papel. Cuando el doctor lo leyó, le dijo que no podía cantar por unos días y le dio un jarabe para que se mejorara. Después de que se recuperó, empezó a cantar de nuevo en la ventana con su guitarra. La gente pasaba por ahí y se puso muy felizmente cuando el grillo Pepe comenzó a cantar de nuevo y siguieron disfrutando por mucho tiempo. La autora de este libro se llama Jessica Ancebo y Catherine Curbelo. Pues como podemos observar aquí, el actor principal de quien se giró en torno a la historia se llamaba el grillo Pepe. Como pueden observar aquí donde estoy señalando, personaje principal, el grillo Pepe. ¿Quién es el personaje secundario? Pues como decía aquí, entonces como el grillo Pepe se fue al doctor y el doctor hizo que sanara el grillo, entonces el doctor jugó como el papel secundario, ya que decían de que ayudan al personaje principal a terminar su cumplido. Y los personajes incidentales son las personas que lo escuchaban cantar, ya que ya estando ellos o no, el grillo seguía cantando y terminando su cometido, haciendo feliz a los que la veían. Pues, esto ha sido por el día de hoy, la clase de hoy. Espero que le hayan entendido algo, cualquier duda en la caja de comentarios. Estoy para ayudarles en lo que pueda.